Capítulo 3. Un bulto salvado. Había avistado un bote con el fondo hacia arriba. Un minuto después pasó muy cerca de nosotros, tan cerca que casi pudimos tocarlo. «¡Han perdido su bote! ¡Apártate, Jem!» «¡Oh, abuelo!», dije, y el viento era tan fuerte que solo pude hacérselo oír gritando. «Abuelo, ¿crees que el bote estaba lleno?» «No», dijo. «Creo que han intentado ponerlo a flote y se lo ha llevado la corriente. Sigue así, Jem». Pues Jem Millar, que no era un hombre fuerte, parecía dispuesto a ceder. Ya estábamos a más de la mitad del camino entre el bote y el barco. Parecía que los que estaban a bordo nos habían visto, porque otra bengala estalló. Evidentemente, habían guardado una, como última esperanza en caso de que alguien pasara por allí. A medida que nos acercábamos, pudimos ver que era un barco de gran tamaño y podíamos distinguir muchas formas moviéndose en la cubierta. «¡Pobres muchachos! ¡Pobres muchachos!», dijo mi abuelo. «¡Apártate, Jem!». Nos acercábamos cada vez más al barco, hasta que por fin pudimos verlo con total claridad. Habían callado en Ainslie Crag. Tenía la popa bajo el agua y las olas golpeaban violentamente su cubierta. Vimos hombres aferrados a los aparejos que quedaban y a los mástiles rotos del barco. Nunca olvidaré esa escena hasta el día de mi muerte. Mi abuelo y Jem Millar los vieron y remaron desesperadamente. Y ahora estábamos tan cerca del barco que, de no haber sido por la tormenta que se desataba, podríamos haber hablado con los que estaban a bordo. Una y otra vez intentamos acercarnos al barco destrozado, pero fuimos arrastrados por la embestida de las fuertes e irresistibles olas. Varios marineros se acercaron al costado del barco y nos lanzaron una cuerda. Tardamos mucho en tomarla, pero por fin, cuando las olas nos llevaban junto a ella, la agarré y mi abuelo la sujetó de inmediato. «¡Ahora!», gritó. «Tranquilo, Jem. Aún salvaremos a algunos», y acercó el bote lo más posible al barco. Oh, cómo latía mi corazón en ese momento, mientras miraba a los hombres y mujeres que se agolpaban hacia el lugar donde estaba atada la cuerda. «No podemos llevarlos a todos», dijo mi abuelo ansiosamente. «Debemos cortar la cuerda cuando tengamos tantos como el bote pueda transportar». Me estremecí al pensar en aquellos que quedarían atrás. Ahora nos habíamos acercado tanto al barco que los hombres a bordo podrían aprovechar su oportunidad y saltar al bote cada vez que pasara una gran ola y hubiera un momento de calma en la tormenta. «¡Cuidado, Jem!», gritó mi abuelo. «Aquí está el primero». Un hombre estaba de pie junto a la cuerda, con lo que parecía ser un bulto en sus brazos. En el momento en que nos acercamos, aprovechó la oportunidad y nos lo arrojó. Mi abuelo lo atrapó. «¡Es un niño, Alick!», dijo. «Déjalo allá abajo». Puse el bulto a mis pies y mi abuelo gritó: «¡Ahora otro! ¡Rápido, muchachos!». Pero en ese momento, Jem Millar lo agarró del brazo. «¡Sandy, cuidado!», casi gritó. Mi abuelo se dio la vuelta. Una ola poderosa, más grande que cualquier otra que yo hubiera visto antes, se dirigía hacia nosotros. En otro momento, su violencia contra el barco nos habría aplastado y todos habríamos perecido. Mi abuelo soltó rápidamente la cuerda y pudimos salir del camino del barco antes de que la ola nos alcanzara. Y entonces se oyó un ruido tan fuerte como un trueno terrible cuando la poderosa ola se estrelló contra Ainslie Crag. Apenas podía respirar, tan terrible fue el momento. «¡Ahora volvamos otra vez por más!», gritó mi abuelo cuando la ola pasó. Miramos a nuestro alrededor, pero el barco había desaparecido. Había desaparecido como un sueño cuando uno se despierta, como si nunca hubiera existido. Aquella poderosa ola le había roto el costado y lo había destrozado en 1000 pedazos. No se veía nada del barco ni de su tripulación, salvo algunos trozos de madera flotando. Mi abuelo y Millar se dirigieron apresuradamente al lugar, pero pasó algún tiempo antes de que pudiéramos llegar, porque el mar nos había arrastrado casi 1 milla de distancia y la tormenta parecía estar aumentando en violencia. Cuando por fin llegamos al terrible Ainslie Crag, ya era demasiado tarde para salvar una sola vida. No pudimos encontrar a ninguno de los que estaban a bordo. Sin duda, la mayor parte de ellos habían sido arrastrados por el vórtice creado por el barco que se hundía, y el resto había subido y vuelto a hundirse mucho antes de que llegáramos a ellos. Durante algún tiempo luchamos contra las olas, sin querer renunciar a toda esperanza de salvar a algunas de ellas, pero al final descubrimos que era inútil y nos vimos obligados a regresar. Todos habían muerto, excepto el niño que yacía a mis pies. Me agaché para verlo y lo oí llorar, pero estaba tan atado con una manta que no pude verlo ni soltarlo.
Tuvimos que esforzarnos al máximo para llegar al faro. No fue tan difícil regresar como ir, pues el viento estaba a nuestro favor. Pero el mar seguía fuerte y a menudo corríamos grandes peligros. Mantuve la vista fija en las lámparas del faro y manejé el barco lo más recto que pude. Oh, qué agradecidos estábamos de ver esas luces amigas acercándose. Y por fin divisé el muelle y a la señora Millar todavía allí mirándonos. «¿No tienes a ninguno?», dijo mientras subíamos las escaleras. «No, más que un niño», dijo mi abuelo con tristeza. «Solo un niño pequeño, eso es todo. Bueno, hicimos lo que pudimos, Jem, muchacho». Jem iba detrás de mi abuelo, con los remos al hombro. Yo iba último, con ese pequeño bulto en los brazos. El niño había dejado de llorar y parecía estar dormido de lo quieto que estaba. La señora Millar quiso quitármelo y quitarle la manta, pero mi abuelo le dijo: «Espera un momento, Mary. Trae al niño a la casa, mi niña. Hace un frío terrible aquí». Así que todos subimos por el campo, por nuestro jardín y por el patio. La manta estaba bien apretada alrededor del niño, excepto en la parte superior, donde se había dejado espacio para que respirara, y pude ver una pequeña nariz y 2 ojos cerrados cuando miré por la abertura. El bulto pesaba bastante, y antes de llegar a la casa me alegré de que la señora Millar me ayudara a llevarlo. Entramos en nuestra pequeña cocina, y la señora Millar puso al bebé sobre sus rodillas y desabrochó la manta. «¡Bendita sea!», dijo mientras sus lágrimas caían rápidamente. «Es una niña». «Sí», dijo mi abuelo. «Así es. Es una preciosa muchachita».